Alcoholismo, hundida en la depresión, sin esperanza de vida. Durante 15 años mi familia y yo fuimos prisioneros del alcohol. Desde mi niñez hasta mi adolescencia tuve una infancia muy marcada, pues en mi casa había muchos vicios, mis padres eran alcohólicos, había muchos pleitos, había miseria, que mi madre tenía siempre que pedir fiado en los lugares para que nosotros pudiéramos comer. Había noches que mi padre en la madrugada llegaba tan borracho a despertarnos para darnos de comer un pan, porque en todo el día no habíamos comido nada, teníamos que ir con la familia para que la familia nos diera algo que comer, porque no, en mi casa no había nada de eso. Entonces, sumado a eso, es que mi hermano comenzó a involucrarse cada vez más con las malas amistades, comenzó a involucrarse en los vicios, y a tal grado que nosotros no sabíamos de él durante días, semanas o quizás hasta meses. Yo sentía que mi familia no tenía ninguna solución. A veces la propia familia nos decía que nuestra vida nunca iba a cambiar, que nos teníamos que conformar con lo que estábamos viviendo. Entonces yo crecí con esa mentalidad, yo crecí con la mentalidad de que yo también tenía que vivir eso. Entonces yo al poco tiempo también me comencé a involucrar con las malas amistades, yo me empecé a involucrar en el alcohol. Yo quería olvidar un poco lo que yo pasaba en casa. Yo quería sentirme aceptada con las amistades, aceptada con las personas, y comenzaba a hacer muchas locuras. Yo comencé a llegar a mi casa muy tomada, al punto de no saber de mí. Yo me perdía, yo me ponía muy mal, y eso hace que yo me sintiera muy desvalorizada. Entonces, sumado a todo esto que yo estaba pasando, llegó una enfermedad, y esa enfermedad es que mi riñón no funcionaba más que un 7%. Entonces los médicos me decían que yo no podía vivir así. Realmente no se puede vivir solamente con un riñón. Entonces prácticamente me desahuciaron. Me iban a hacer la hemodiálisis, me iban a comenzar a buscar un donante para que yo pudiera salir, pero realmente los doctores me decían que mi riñón izquierdo estaba completamente como una pasita, o sea, no había ninguna solución para mi riñón. Todo eso generó en mí una depresión tan grande que yo no me quería bañar, yo no quería salir de mi casa. Yo pasaba noches enteras sin dormir, porque yo solamente pensaba en cómo es que yo podía terminar con mi vida. Porque si yo ya no tenía ninguna esperanza para seguir viviendo, entonces yo decía, yo ya no quiero más vivir, yo ya no quiero más sufrir. Ya estoy cansada de la vida que yo estoy viviendo. Y eso hizo que yo estuviera hundida en la depresión. Mi madre ve el programa de la televisión de la Iglesia Universal, y es ahí que mi madre me hace una invitación y me dice, hija, vamos a participar de esa oración, vamos a esa iglesia, porque no tenemos nada más que perder. Y al poco tiempo yo escucho hablar de la hoguera santa, y yo en realidad yo no sabía, porque yo tenía muy poco tiempo de haber llegado a la Iglesia Universal. Yo me acuerdo que el pastor habló un versículo que hasta el día de hoy yo recuerdo mucho, que dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo decía, yo quiero recibir ese poder en mi vida. Yo quiero recibir la presencia de Dios en mi vida, porque eso va a ser suficiente, eso me va a bastar. Yo decidí dejar en el altar, abandonar en el altar todos los resentimientos que yo tenía hacia mis padres. Yo decidí perdonar, yo quité el odio, el resentimiento, el coraje que yo tenía, y eso fue lo que más realmente lo que más me costó, porque yo también abandoné aquellas amistades que me influenciaban al alcoholismo, abandoné los malos pensamientos. Yo me despojé de todo lo que yo tenía, porque en realidad ni siquiera teníamos que comer.
no tenía yo un trabajo porque era pues adolescente. Y yo lo que yo hice fue que generé, de todo lo que yo tenía de ropa, yo lo vendí, fui a vender, lo que yo sabía hacer, lo salí a vender casa por casa. O sea, todo lo que yo iba juntando, yo lo fui colocando en mi sobre. Yo subí al altar ese día y yo me acuerdo mucho, me acuerdo como el día de hoy, que yo hablé para Dios y yo dije que yo no quería bajar de su altar sin su espíritu. Porque yo ya escuchaba hablar del poder de Dios, yo ya escuchaba hablar de su espíritu. Entonces yo hablé para Dios, Dios, si el Señor no me da de su espíritu, entonces mátame. Porque yo ya no quería sufrir, ya no quería sentir toda aquella tristeza, aquel vacío, aquella depresión que yo sentía. Yo ya no quería sentir más ese vacío. Entonces yo hablé para Dios, Dios, si el Señor no es conmigo, entonces mejor aquí en este momento, aquí en tu altar, mátame. Y yo ese día bajé del altar con una certeza tan grande, con una convicción tan grande de que Dios era conmigo. Yo recuerdo mucho que cuando yo bajé del altar, bajé con una fuerza que yo no tenía. Bajé con una paz, con una tranquilidad de que todo iba a estar bien. Al poco tiempo yo recibí el Espíritu Santo y fue el día más precioso de mi vida. Fue el día en que yo me sentí lo que quizá de niña yo no había sentido de mis padres. Yo sentí que Dios realmente me tomó, me abrazó y me dijo, hija, a partir de ahora yo soy contigo. Y fue algo tan especial para mí, pero tan especial, que yo supe que Dios me estaba dando una oportunidad, la oportunidad de vida que yo estaba esperando durante muchos años. Ese momento para mí fue tan especial porque ¿cómo es que una persona iba a tener el propio Dios dentro de uno? Yo me sentí tan fuerte, tan especial por Dios, que yo me acuerdo que a partir de ahí realmente en mi vida fue un par de aguas, porque cuando yo recibí el Espíritu Santo, Dios me tornó una persona mucho más fuerte. Yo ya no me sentía aquella persona que yo era antes en el pasado, que lloraba, que me desesperaba, que me angustiaba. Yo tenía fuerza para luchar. Al contrario, si algún problema se levantaba, yo estaba más fuerte. Y siempre Dios me decía que Él estaba conmigo en cada batalla que yo estaba enfrentando. Entonces, para mí, recibir la presencia de Dios en mi vida fue lo más precioso que yo pude recibir hasta el día de hoy. Mi vida comenzó a transformarse en cada campaña. Mi familia se transformó completamente. Los vicios entre mis padres pararon. Fuimos una familia realmente que disfrutó lo que no habíamos disfrutado desde cuando éramos niños. El matrimonio de mis padres fue un matrimonio muy bendecido. Mi hermano dejó las drogas. Gracias a Dios, el día de hoy mi vida está completamente transformada. Yo fui sanada, gracias a Dios me sané, he conquistado un matrimonio completamente bendecido. El día de hoy logramos conquistar nuestra casa propia, nuestro auto 0 kilómetros, un auto para él, un auto para mí. Tenemos una familia bendecida, tenemos nuestros hijos. Hoy podemos viajar, conocer, estar juntos, darles a nuestros hijos lo mejor, tener nosotros lo mejor. Soy una mujer feliz, soy una mujer completamente transformada, me siento plena, me siento segura, me siento con la alegría de hablar del Señor Jesús para las demás personas. Me siento completamente agradecida con el Espíritu Santo, porque yo sé que sin Él yo no hubiera soportado, yo no hubiera permanecido. El Espíritu Santo se ha convertido en mi vida lo más indispensable que yo pueda tener.